Continuamos. Cuando no hay salida, todavía hay un camino a través del dolor, así que no se aparte de él. Enfréntelo, siéntalo plenamente, siéntalo, no piense en él, expréselo si es necesario, pero no cree un guión sobre él en su mente. Dele toda su atención al sentimiento, no a la persona, evento o situación que parece haberlo causado. No deje que la mente use el dolor para crear una identidad de víctima en usted a partir de él. Sentir compasión de sí mismo y contarles a los demás su historia lo mantendrá atascado en el sufrimiento, puesto que es imposible apartarse del sentimiento. La única posibilidad de cambio es entrar en él. De lo contrario, nada cambiará. Así que preste toda su atención a lo que siente y absténgase de clasificarlo mentalmente. Según entra en el sentimiento, esté intensamente alerta. Al principio puede parecer un lugar oscuro y aterrador, y cuando surja el impulso de alejarse de él, obsérvelo, pero no actúe sobre él. Siga poniendo su atención en el dolor, continúe sintiendo la tristeza, el miedo, el espanto, la soledad, lo que sea. Permanezca alerta, esté presente con todo su ser, con cada célula de su cuerpo. Mientras lo hace, está atrayendo la luz a esta oscuridad. Es la llama de su conciencia. En esta etapa usted no necesita preocuparse más de la entrega. Ya ha ocurrido. ¿Cómo? La atención plena es aceptación plena, es entrega. Al prestar atención plena, usted usa el poder de la hora, que es el poder de su presencia. En ella no puede sobrevivir ninguna bolsa de resistencia. La presencia suprime al tiempo. Sin tiempo, ningún sufrimiento ni negatividad puede sobrevivir. La aceptación del sufrimiento es un viaje hacia la muerte. Enfrentar el dolor profundo, permitirle ser, llevar su atención a él, es entrar en la muerte consciente. Cuando usted ha sufrido esta muerte, se da cuenta de que no hay muerte y no hay nada que temer. Solo el ego muere. Imagine un rayo de sol que ha olvidado que es una parte inseparable de él y se engaña a sí mismo creyendo que tiene que luchar para sobrevivir y crear y aferrarse a una identidad diferente que la del sol. ¿No sería increíblemente liberadora la muerte de ese engaño? ¿Quiere una muerte fácil? ¿Preferiría morir sin dolor, sin agonía? Entonces muera al pasado en cada momento y deje que la luz de su presencia brille fuera del ser pesado y atado al tiempo que usted pensaba que era usted. El camino de la cruz. Hay muchos relatos de personas que dicen que han encontrado a Dios a través de un sufrimiento profundo y existe la expresión cristiana, el camino de la cruz, que supongo se refiere a lo mismo. No nos ocupamos de otra cosa aquí. Hablando estrictamente, no encontraron a Dios por medio del sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistencia. Encontraron a Dios por medio de la entrega, a lo que fueron forzados por su intenso sufrimiento, por medio de la total aceptación de lo que es. Deben haber comprendido en algún nivel que su dolor era creado por ellos mismos. ¿Cómo se relaciona la entrega con encontrar a Dios? Puesto que la resistencia es inseparable de la mente, el abandono de la resistencia, la entrega, es el fin de la mente como su amo, el impostor de pretender ser usted, el falso Dios. Todo juicio y toda negatividad se disuelven. El reino del ser que había sido oscurecido por la mente se abre entonces. Súbitamente surge dentro de usted una gran calma, una sensación de paz insondable. Y en esta paz hay gran alegría, y en esta alegría
hay amor. Y en el centro más profundo está lo sagrado, lo inconmensurable, aquello que no puede ser nombrado. No hablo de encontrar a Dios, porque como puede encontrar aquello que nunca estuvo perdido, la verdadera vida que usted es. La palabra Dios es limitadora, no solo por miles de años de percepción y uso equivocados, sino también porque implica una entidad diferente de usted. Dios es el primer ser, no un ser. No puede haber relación sujeto-objeto aquí, ni individual, ni dualidad, ni usted y Dios. La comprensión del descubrimiento de Dios es la cosa más natural que hay. Lo asombroso es incomprensible. No es que usted pueda hacerse consciente de Dios, sino que no sea consciente de Dios. Lo asombroso es incomprensible. No es que usted pueda hacerse consciente de Dios, sino que no sea consciente de Dios. El camino de la cruz que usted mencionó es el antiguo camino de la iluminación y hasta hace poco era el único camino, pero no lo deseche ni subestime su eficacia. Funciona todavía. El camino de la cruz es una inversión completa. Quiere decir que lo peor de su vida, su cruz, se convierte en lo mejor que jamás le haya ocurrido al forzarlo a la entrega, a la muerte, al obligarlo a convertirse en nada, a volverse Dios, porque Dios también es nada, no cosa. En estos tiempos, en lo que se refiere a la mayoría inconsciente de los seres humanos, el camino de la cruz es el único camino. Solo despertarán a través del sufrimiento y la iluminación como fenómeno colectivo. Probablemente será procedida de grandes conmociones. Este proceso refleja el funcionamiento de ciertas leyes universales que gobiernan el crecimiento de la conciencia, y así fue previsto por algunos videntes. Está descrito, entre otros lugares, en el libro de la Revelación o Apocalipsis, aunque envuelto en una simbología oscura y a veces impenetrable. Este sufrimiento no es un infligido no por Dios, sino por los seres humanos a sí mismos y unos a otros, así como por ciertas medidas defensivas de la tierra, que es un organismo vivo, inteligente, va a tomar para protegerse del asfalto de la locura humana. Sin embargo, hay un número creciente de seres humanos hoy en día cuya conciencia está suficientemente evolucionada para no necesitar más sufrimiento antes de la realización de la iluminación. Usted puede ser uno de ellos. La iluminación a través del sufrimiento, el camino de la cruz, significa ser forzado a entrar en el reino de los cielos gritando y pataleando. Usted finalmente se rinde porque no puede soportar más el dolor, pero el dolor podría continuar por mucho tiempo antes de que ocurra. La iluminación elegida conscientemente significa abandonar su apego al pasado y al futuro y convertir el ahora en el punto principal de su vida. Significa morar en el estado de presencia más que en el tiempo. Significa decir sí a lo que es. Usted entonces no necesita más dolor. ¿Cuánto más tiempo cree que necesitará antes de poder decir no voy a producir más dolor, más sufrimiento? ¿Cuánto más dolor necesita antes de tomar esa decisión? Si usted cree que necesita más tiempo, tendrá más y más dolor. El tiempo y el dolor son inseparables.
el poder de elegir. Ya vamos terminando. ¿Y qué pasa con esas personas que realmente parece que quieren sufrir? Tengo una amiga cuyo compañero abusa físicamente de ella y su relación anterior fue similar. ¿Por qué elige tales hombres y por qué se niega a salir de esa situación ahora? ¿Por qué tantas personas eligen el dolor? Sé que la palabra elegir es un término favorito de la nueva era, pero no es completamente exacto en este contexto. Lleva a confusiones decir que alguien elige una relación disfuncional o cualquier otra situación negativa en su vida. La elección implica conciencia, en un grado más alto de conciencia. Sin ella, usted no tiene elección. La elección comienza en el momento en que deja de identificarse con la mente y sus patrones condicionados en el momento en que se vuelven presente. Hasta que alcanza ese punto, usted es inconsciente espiritualmente hablando. Esto significa que usted se siente impedido a pensar, sentir y actuar de cierto modo, de acuerdo con el condicionamiento de su mente. Por eso Jesús dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto no tiene relación con la inteligencia en el sentido convencional de la palabra. He conocido muchas personas muy inteligentes y educadas que eran también completamente inconscientes, es decir, completamente identificadas con su mente. De hecho, si el desarrollo mental y el conocimiento no se equilibran con un crecimiento correspondiente de la conciencia, el potencial de infelicidad y desastre es muy grande. Su amiga está atrapada en una relación con un compañero abusador y no es la primera vez. ¿Por qué? No tiene elección. La mente, condicionada por el pasado, siempre busca recrear lo que conoce y con lo que está familiarizada, incluso si es doloroso, al menos es familiar. La mente siempre se adhiere a lo conocido. Lo desconocido es peligroso porque no tiene control sobre ello. Por eso a la mente se le desagrada e ignora el momento presente. La conciencia del momento presente crea una brecha, no solo en la corriente de la mente, sino también en el continuo del pasado-futuro. Nada verdaderamente nuevo o creativo puede venir a este mundo excepto a través de la brecha, ese claro espacio de posibilidades infinitas. Así pues, su amiga, al estar identificada con su mente, puede estar recreando un patrón aprendido en el pasado, en el cual la intimidad y el abuso están inseparablemente ligados. También puede estar actuando de acuerdo con un patrón mental aprendido en su niñez temprana, según el cual ella no es digna y merece ser castigada. Es posible también que viva gran parte de su vida en el cuerpo del dolor, que siempre busca más dolor del cual alimentarse. Su compañero tiene sus propios patrones inconscientes que complementan los de ella. Por supuesto, su situación es creada por ella misma, pero ¿quién o qué es ese yo que está creándola? Un patrón mental emocional del pasado nada más. ¿Por qué convertirlo en la identidad propia? Si usted le dice que ha elegido su condición o situación, está forzando su estado de identificación con la mente. Pero su patrón mental es ella, es su propio ser. Su verdadera identidad se deriva del pasado. Muéstrele a su amiga cómo ser la presencia observadora detrás de sus pensamientos y sus emociones. Háblele sobre el cuerpo del dolor y cómo liberarse de él. Enséñele el arte de la conciencia del cuerpo interior. Hágale ver el significado de la presencia, tan pronto como sea capaz de acceder al poder de la hora y por lo tanto abrirse paso a través de su pasado condicionado. Tendrá elección.